¿Cuál es el secreto para volverse rico con bienes raíces? Que la renta pague la hipoteca. Ese mismo ingreso que teníamos de una se convirtió en 4 ingresos de 4 puertas. Manteniendo su empleo y creciendo la familia sin que les aumentaran sus ingresos de salario, decidieron trabajar en equipo y comenzar a invertir en bienes raíces. Esta sola decisión fue mágica. Juan y Adriana decidieron que además de ser padres y pareja, iban a ser socios, iban a unir todos sus esfuerzos para lograr lo que ellos querían para su familia. Y en poco tiempo empezaron a ver resultados increíbles. Ahora mantienen su empleo y ya tienen prácticamente los ingresos pasivos que les permitirían retirarse, están muy jóvenes para hacerlo, o vivir sin su trabajo, o que sus hijas pudieran mantener la calidad de vida que tienen sin que ellos existieran. Mucho, pero mucho antes de recibir una pensión enclenque, devaluada, frágil y dudosa, porque ahora tienen ingresos pasivos que les va a permitir cambiar su vida para siempre. Y lo mejor, tienen paz y libertad financiera como tú puedes tener, y Juan te dirá cómo. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿En dónde estás tú? En México. Cuéntame, ¿cómo era tu situación financiera antes del programa? Pues no sabíamos ni cuánto ganábamos y simplemente cada quien tenía sus finanzas personales o sus finanzas y después del programa lo que hicimos es juntarnos, saber qué es lo que teníamos, qué es lo que queríamos y cómo administrar. Yo creo que fue clave dentro del programa. Creo que ese fue el gran diferenciador, juntar como pareja y ser socios para empezar a crecer. ¿Qué fue, Juan, como el clic? Porque ¿cuánto llevabas de casado? Pues ya teníamos algunos años ya viviendo, unos 7 años más o menos. También otro parteaguas fue cuando tuvimos nuestra primera hija y nos dimos cuenta que no teníamos nada que ofrecer. En ese momento vivíamos en la Ciudad de México y pues no sabíamos qué ofrecerle, ¿no? En ese momento decidimos vender la casa que habíamos comprado en el Estado de México y nos fuimos a provincia con la esperanza de tener una mejor calidad de vida, pero también nos dimos cuenta que cada quien tenía su dinero aparte. Entonces nos dimos cuenta que juntar los ingresos y saber qué queríamos fue la gran diferencia para empezar a crecer y empezar a invertir. Entonces comenzaron a trabajar juntos. ¿Cuál fue la primera diferencia maravillosa de trabajar juntos? ¿Qué fue lo que notaste o que Adriana, tu esposa, notó? Al principio cada quien usaba su dinero y simplemente lo gastaba y después tuvo un propósito y el mismo dinero tenía diferentes propósitos. Entonces la diferencia fue que empezamos a crear una visión compartida y ya sabíamos qué queríamos, cuándo lo queríamos y cuánto nos costaba eso, ¿no? Entonces la diferencia fue ponernos de acuerdo y decir, queremos hacer algo. Entonces comenzaron a tener una visión compartida que en últimas, cuando nos casamos o cuando decidimos vivir con alguien, obviamente que queremos estar juntos seguramente por mucho tiempo y pensamos que tenemos una visión compartida, pero lo que queremos es estar juntos. Hay una distancia enorme entre esos dos conceptos, porque que yo quiera estar con alguien y compartir mi vida es distinto a decir, bueno, vamos a comprar un inmueble al año, que eso cambia un paradigma. No, en vez de que yo me vaya y me compre mi viaje con mi familia o que bueno, vayamos todos, lo que sea, no importa que sea bien intencionado todo, pero en último ese dinero desaparece. Entonces, a decir un momentico, sí, vamos a viajar, pero vamos primero a guardar para una cuota inicial y comprar esto. Y presupuestamos lo del viajecito, listo, ¿a dónde? Nos ponemos de acuerdo, cuánto y cuánto necesitamos para eso, que es otra meta, porque es como la empresa que decidimos, porque la mayoría de las personas no se dan cuenta que son una empresa. ¿Te diste cuenta cómo ustedes se convirtieron en una empresa? Sí, fíjate que cuando nos pusimos de acuerdo, no sé de dónde salió el recurso, simplemente empezábamos a hacer un presupuesto, sabíamos qué teníamos, cuánto gastábamos y luego cuánto teníamos para ahorrar y empezar pues el 10% y salía el dinero del mismo trabajo de los dos. Simplemente juntábamos el primer enganche y empezábamos a juntar enganches, digamos, y a hipotecar. También el primer miedo que tuvimos fue la hipoteca a 30 años, ¿no? ¿Qué va a pasar, no? En tantos años, ¿cómo se va a pagar? Y al principio teníamos mucho miedo y cuando te conocimos y tomamos el curso en el 2018 y luego 2020 y tomamos la mentoría, ahí fue un giro en donde dijimos, ok, ya sabemos cómo comprar y ahora sabemos cómo manejar las hipotecas porque es otro miedo que normalmente teníamos como pareja. Y cuando los dos nos decidimos, empezamos a pagar y nos cambió literalmente la vida financiera porque al final sabíamos que tenía
un propósito ese dinero. Y sabíamos que podíamos hacer ese viajecito o podíamos hacer algunas cosas en conjunto, pero estábamos los dos de acuerdo, ¿no? Teníamos unas vacaciones anuales, bueno, que está presupuestado, durante todo el año se junta el dinero, pero había un dinero para bienes y raíces, así lo pusimos. Y eso fue el diferenciador para estar comprando con hipotecas, porque todo lo hemos comprado con hipotecas. Hemos jugado con el enganche el 10%, el otro el 20% y luego 30%. Jugar con esas casas de tal forma que se pagan solas. Y eso fue, entre comillas, magia, o más bien organización y un enfoque de los dos, saber qué es lo que queríamos, y eso nos dio el inicio para seguir trabajando. ¿Cuál fue la estrategia que hiciste para potencializar tu capacidad de compra? Primero, juntar el enganche, 10%, ok. Pedí el banco y el banco te decía, ok, te vamos a dar tanto, ok, perfecto, ya está. Y después de platicar contigo en la mentoría, nos aconsejaste que teníamos que ir aportando e ir disminuyendo esa hipoteca. Entonces lo que hicimos fue aportar y encontramos que llegar al 50% de la hipoteca prácticamente ahí se equilibraba, había un cruce de tal forma que se aportaba más a capital y dejas de pagar tantos intereses. Entonces se fueron bajando y nosotros íbamos aportando hasta liquidarla prácticamente esas 3 primeras casas para que estuviéramos tranquilos. Entonces pagar las deudas fue algo interesante, y como utilizar los simulados de los bancos, utilizar ejercicios, números, platicarlo una y otra vez para estar tranquilos y en paz, eso fue la gran diferencia. Y también conocer en cuánto estaba rentando las casas, ¿no? Para que se paga la hipoteca, eso fue también la clave para que nosotros estemos tranquilos. Y por eso es cómo se pagan solas, pues saber en cuánto se renta, en cuánto está la hipoteca y que la renta pague la hipoteca. Y si nosotros podemos aportar para que eso empezara a bajar, pues eso es genial para estar más tranquilos y seguir creciendo, porque al final puedes pensar, ya la pagué y bueno, y ahora a la fiesta, ¿no? Simplemente seguir buscando para el siguiente enganche y seguir, sí, al final de cuentas, ese flujo positivo que se va generando en esa primera propiedad se suma para el enganche o se suma para pagar la otra, y entonces entre todos se va pagando. Es lo que encontramos contigo, el pagar para que se genere un flujo positivo y ese mismo flujo positivo se vaya aportando a la que sigue, a la que sigue. Que se gasta es un negocio. Un poco en el mantenimiento de las propiedades para mantenerlas en buen estado, y se sigue trabajando como si no se tuviera ese ingreso. No existe. Como yo sigo produciendo, ese ingreso se va volviendo realmente interés compuesto. Exacto. Que se va potencializando de una forma fascinante. Sí, y luego le sumas la plusvalía. Pasa el tiempo y te das cuenta que pasan 3 años y esa zona sube el precio, ¿no? Entonces nosotros nos dimos cuenta cuando se fueron pagando, y cuando terminamos la primera nos dimos cuenta que el valor del precio no era ese primer inicial, sino ya era el doble prácticamente. Entonces dijimos, caray. Y lo que hicimos ahí fue vender esa para salirnos a otro lado y comprar. Lo que hacíamos es, bueno, ya se terminó de pagar la primera, vámonos a comprar otra. Ese mismo dinero que tenemos una renta X, de tal forma que la pasamos y compramos, lo dividimos en 4 aparte estudios. Ese mismo ingreso que teníamos de una se convirtió en 4 ingresos de 4 puertas. De 4 puertas, exacto. Wow. Y entonces lo dejamos ahí y está ahí de alguna manera produciendo un poquito más. Ahora sí, como por ahí dicen, divide y rentarás. Rentarás. No había oído eso, pero ¿no? Está bueno. Está bueno. Y fíjate eso, cuando yo tomo una propiedad que vale más y tomo ese dinero, se paga y la divido en 4 o 5 cuotas iniciales, pero hay que estar educado para eso. Si no, la plata la venden y se pierde, ¿cierto? Sí. Y se convierte en 4 puertas. Si se desocupa la propiedad grande, se pierde el ingreso. Si hay 4, hay una desocupada, quedan 3 ocupadas. Sí, ¿cierto? Sí. Es menos riesgo. Al final de cuentas, también tienes que considerar mucho la vacancia. Es decir, puedes considerar unos 2 meses, tenerlos ahí guardados por si se desocupa y tener listo. Y también tener un 10-15% de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo, ¿no? Porque hay cosas que pasan dentro de la propiedad que hay que considerar dentro de tu presupuesto. Y cuando tú hablas de jugar con los simuladores de los bancos, sí, que son los simuladores de las hipotecas que están en los bancos o están en muchas páginas de internet, sí, dime cómo los usas específicamente. Esos simuladores también los he escuchado contigo. Entonces lo que hicimos es, bueno, ¿qué pasaría si aportamos tanto? Listo. Entonces, vamos avanzando, digamos, en la deuda. ¿Qué pasaría si le aportamos más? Y entonces nos dimos cuenta que el ir aportando, esa deuda se va disminuyendo mucho más rápido. Te quedas con ese flujo positivo, te quedas con esa propiedad y después la puedes vender para irte a otra propiedad. Bueno, sí, es que es negocio venderla, ¿cierto? Porque sí, puede ser que no haya tanta plusvalía. Generalmente siempre hay, no tan espectacular al 100%,
pero sí hay un 10%, un 5% anual. Yo no sé si tú me has oído esto, que yo cuando yo tenía como 24, yo acababa de salir de convertirme en abogado. En ese momento yo conseguí una novia hermosa que era muy rica y yo era re pobre, o sea, yo había estudiado con muchísimas dificultades y todo eso. Y entro a esa sala de bridge y había 4 personas jugando y uno de ellos era un señor, no sé, tendría 80 años, 70 años, no sé cuánto, se llamaba Don Pepe, era un alemán y era el dueño de la Mercedes-Benz en Colombia. Y entonces yo me senté ahí tímidamente porque yo no jugaba bridge, pero me dejaban entrar ahí al templo porque eso era como un templo. Y empieza a él a decir, no, es que uno tiene que invertir en bienes raíces porque en última los negocios aparecen y desaparecen. Y yo apenas entendía esos conceptos. Y le pregunto con timidez, Don Pepe, ¿cuál es el secreto para volverse rico con bienes raíces? Dice, siempre comprar, nunca vender. Porque si uno se da cuenta, cualquier cosa que uno venda, después dice, ¿cómo vendí eso? Hay propiedades que yo he vendido que son realmente un problema, porque yo, por ejemplo, compré una casa que fue una de las primeras que compré y era una casa de 1900 de madera que necesitaba una reparación increíble. Tenía demasiados desafíos con esa propiedad y yo decidí venderla, pero realmente la mayoría de las propiedades yo trato de conservarlas y de buscar cómo las puedo volver rentables. Ahora, hay unas propiedades que muchas veces son desafiantes, que son las propiedades muy costosas. Porque, primero, entre más cara sea una propiedad, menos es la rentabilidad. Entre más cara sea una propiedad, más difícil de arrendar. Entre más cara sea una propiedad, más exigentes los gastos de mantenimiento. En últimas, la casa de mis sueños, para muchas personas es la casa de las pesadillas por eso. Ahora, las propiedades económicas o estratos medios o medios bajos, por ejemplo, ahora cuando hablan de la crisis y todo, yo estoy tranquilo, porque el estrato que uno tiene, siempre hay gente. Sí, porque hay un techo de renta, es decir, tenemos un ingreso, ¿no? Vamos a ponerle, y tú destinas un 30% de tu ingreso para la renta. Los ingresos no suben tanto, entonces tú tienes que tener una propiedad que pueda pagar un inquilino y que de alguna manera tú estés seguro que si no puede, pues habrá alguien. Entonces, de alguna manera estás dentro del promedio y la gente te lo puede pagar. Entonces, entre más chico sea el espacio, más reducido, es más rentable. Y de hecho, lo ves por metro cuadrado y de alguna manera te das cuenta. Y entre más chico, pues la gente puede pagar, pues no sé, $200. Es más fácil, hay más gente. Es más fácil y que cualquiera puede salir y entrar a otro y te lo puede pagar. Y una cosa que es algo que yo hago y sé que mis estudiantes lo hacen porque yo lo predico, es que tener en buen estado las propiedades, que el inquilino se sienta orgulloso de vivir en esa propiedad, que el inquilino sienta que uno le está haciendo lo mejor para cuidar la calidad de experiencia que está teniendo el inquilino, porque eso lleva, primero, pues además de las ventajas para el inquilino, se arrienda más fácil, la gente dura más y se siente cuidada y siente orgullo de la propiedad y va a cuidar más la propiedad que alguien que si yo tengo una propiedad descuidada. Porque si el dueño no la cuida, pues el inquilino menos. Sí, eso también hemos aprendido junto con mi esposa, ella es la que realmente lleva la administración y pues estamos al pendiente, oye, el fregadero, oye, una fuga, oye, la chapa, oye, y entonces de manera inmediata vamos y hacemos el cambio, ya está presupuestado y se siente pues bien. De hecho, cambiamos del modelo tradicional al modelo intensivo, es decir, amoblado y con servicios. Y pues bueno, creo fue un paradigma para nosotros porque ahora tenemos que estar más atentos de los servicios, más atentos de las cosas y es más rentable. La misma propiedad de estar un 3% de ROI o de rentabilidad sube al 9% cuando le agregas servicios, le agregas que está amueblado y estás al pendiente para que no le falle nada o que lo puedas hacer rápidamente para que él se sienta seguro, tranquilo y pueda repetir, ¿no? Y estar más tiempo, ¿no? Incluso lo que hicimos es acortar los tiempos y se pueden rentar de 3 meses, 6 meses. Es un intermedio entre Airbnb y una tradicional, pero con todo incluido y con servicios y estar al pendiente de ellos hace que se tengan por más tiempo, ¿no? Y lo hacen van por ejemplo, 3 meses y de repente, otros 3 meses y otros ya con la cual llevan 1 año y medio, ¿no? Entonces de repente no quieren comprometerse por 1 año, le tienen miedo. Eso es como alguna gente que dice que no quiere hipotecas a 30 años y paga 30 años de renta.
Bueno, Sí. ¿cómo ha cambiado la inversión en bienes raíces la vida? Pues nos ha cambiado para estar en paz, para estar organizados los dos, para saber que tenemos que hacer los dos algo para nosotros mismos, dejarles un aprendizaje para nuestras hijas, porque nuestras hijas hoy en día están viendo qué es lo que estamos haciendo. Ellas ya se fijan en varias cosas. Yo creo que la mejor herencia es el pensamiento, que sepan que, bueno, hay que trabajar, sí, pero también hay que invertir y cómo invertir. Entonces ellas ya tienen una visión. Entonces creo yo que esta parte de trabajar en conjunto nos da nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra estabilidad y dejamos algo para que ellas lo vean y que de alguna manera puedan decidirse, ¿no? Pueden hacer lo que ellas quieran, pero que puedan invertir para estar en paz también. ¿En este momento ya tienen ustedes ingresos pasivos para reemplazar lo que requiere la familia? Técnicamente sí, consideramos que sí, ya para el siguiente año podemos estar en esta sustitución de ingresos de rentas por el ingreso que queremos, ¿no? Entonces sí, hemos pasado por muchas situaciones que hoy en día nos da un flujo positivo, como para que el día de mañana digamos, ok, yo sigo trabajando, estoy contento donde estoy y pues bueno, voy a estar hasta donde ellos quieran o yo me decida, porque al final creo yo que puedo hacer más cosas por mi parte, pero hoy en día estoy en paz, tranquilo, con mi empleo, haciendo lo que me gusta y si en un futuro la empresa dice, ¿sabes qué? Muchas gracias, pues yo ya estoy listo para seguir creciendo con bienes y raíces. ¿Qué edad tienes tú? 47 años. ¿Hace cuánto empezaron a invertir en bienes raíces? Cuando nació la primera hace 11 años, ahí nos dimos cuenta. Utilicé un crédito Infonavit. Como trabajador de México tienes el derecho y pues bueno, cuando yo fui a firmar junto con Adriana nos dimos cuenta de qué vamos a hacer, ¿no? Con tantos años. Empecé la primera y luego la siguiente y la siguiente y pues... La siguiente, ¿cuánto tiempo después fue? 2 años después. En el 2013. Ajá. Y nos fuimos acercando un poquito con información hasta que Adriana una vez escuchó que llegó por primera vez Robert Kiyosaki a México. Fue a presentar su programa de cash flow en Puebla, creo. Entonces escuchó que pues, las propiedades se pagaban solas, que los inquilinos pagaban la deuda. Y entonces fue cuando tomamos la decisión de buscarte, ¿no? De manera intencionada, buscar programas. Encontramos y fuimos al primer taller en el 2018. Entonces ya así como, caray, vimos todo el mundo que se podía hacer y que podíamos seguir creciendo en esa parte y comprar con hipotecas. Eso de voy a vivir de bienes raíces, voy a hacer el negocio de bienes raíces, es algo que tú estás haciendo en tu tiempo libre y estás creciendo como estás creciendo. Sí. Entonces, si tú no estuvieras en ese trabajo, lo que yo te sugeriría es busca otro trabajo, ¿de acuerdo? Porque para que no se tomen la leche de la vaquita y la vaquita siga alimentando más terneros. Mientras tú llegas a los 60 años o tu esposa, porque eso va a permitir dar un salto realmente cuántico en las propiedades. Entonces no piensen, no, es que esto nos vamos a retirar. No, seguir creciendo, seguir haciendo cosas. Seguir haciendo lo que les ha dado el dinero con los talentos profesionales que tiene cada uno. Y al mismo tiempo seguir invirtiendo, solo que cada vez lo van a hacer mejor y más fácil. Sí, con mejor rentabilidad. Sí. Y además van a tener más recursos porque las propiedades están dándoles, pero entonces potencializan el crecimiento porque es como que el arbolito creció y ya está dando frutos, nos comemos la fruta, pero ¿qué tal si dejamos que el arbolito dé más frutos y esperamos a comer de los hijos del arbolito? Así como el Pablito tenía un pavito y el pavito puso un huevito, ¿te acuerdas del huevito? Eso, pero al revés, sin comer de los huevitos. Estamos pensando en crear una empresa como tal para poder hacerla de administrador de rentas y no solamente nuestras propiedades, sino tal vez quien se acerque, pues bueno, también decirles cómo hacerlo, ¿no? Entonces ya hemos estado platicando crear algo como un administrador de rentas que al final es una necesidad que puede pasar y que podamos probar en un futuro y pues seguir como administrándola nosotros, pero también con la posibilidad de hacer algo con alguien más. Está bien, pero háganlo que eso sea orgánico, que sea algo que no les vaya a quitar el enfoque del trabajo profesional que están haciendo, más los bienes raíces, ¿de acuerdo? Porque eso tiene otra ventaja, lo que tú estás diciendo, que al administrar o ayudar a otras personas, esas mismas personas después se van a volver en vendedores que probablemente pueden tener financiamiento del dueño o facilidades para que ustedes lo compren. Sí, de hecho, en algún momento estamos pensando en eso porque ya empezaron a referirnos. Oye, ¿sabes qué? Pues no la rento. Digo, sí, ok. Ya en un momento yo no pensé que iba a ser el marketing y ahora yo puedo
hacer las redes sociales, el marketing y todo este show. De alguna manera yo lo hago de manera independiente y pues me gusta. Digo, antes lo hacía como hobby y ahora lo hago pues para el negocio y pues de repente llegan, quiero rentar el departamento. Sí, bueno, lo publico, lo pongo y ¡pum! Se va y pues se renta dentro de un mes o un mes y medio. Depende mucho la zona y pues bueno, hemos encontrado que haciéndolo uno mismo, pues te tienes que capacitar. Yo creo que este camino se tiene que seguir formando uno. No puedes decir, yo lo sé todo, no es cierto. Tienes que seguir buscando en YouTube, ¿no? Como tu programa. El reto es probar los programas, ver qué te sirve, qué no. Hay unos muy buenos, hay unos no tan buenos, pero bueno, hay que probar, hay que seguir invirtiendo en tu educación, buscando información, ser autodidacta, pero siempre capacitándote, porque va a ser la diferencia, cambiar tu mentalidad con capacitación. Absolutamente de acuerdo, y es algo que yo sigo haciendo hoy, por ejemplo, me acaban de llegar estos libros que los vi ayer en un podcast. Estos libros, yo cada vez que leo, dicen lo mismo que yo he leído 20 veces, ¿cierto? Solamente que dice una, como tú dices, una cosita diferente, ¿cierto? Sí. Una idea. Es más, por ejemplo, nosotros tomamos tu taller el 2018 y en el 2020 lo volvimos a tomar y en el 2020 tomamos la mentoría y bueno, puedes decir, que es la misma información. Pero yo creo que algo interesante que hemos visto nosotros es que estás en un diferente estado emocional, pero de repente, ya sé, ¿no? Y la otra cosa que es importante es tomar acción. Es decir, ya lo hice, híjole, creo que la regué. Bueno, entonces me regreso y vuelvo a escuchar lo mismo. Ya sé, me voy a fijar en esto. Por ejemplo, hicimos se va punto coliving, el concepto. Yo diseñé y le dije al señor que nos hace la cuestión eléctrica, le dije aquí y aquí, estos contactos. Llegó, digamos, los muebles y los pusimos de otra forma, que tal forma se taparon los contactos. Y dije, no puede ser. Yo nunca pensé que tan importante es eso, ¿no? Saber diseñar. Sí. Ya en este siguiente proyecto que estamos en el 2, primero los muebles a la cama y luego va aquí la cocineta y aquí va el baño. Y entonces tomando acción y poniendo atención, escuchando la misma información, te vas a dar cuenta, ya me fijé. O ya me fijé en cómo seleccionar al inquilino. Me tengo que fijar ahora en esto. Ahora le tengo que pedir los ingresos de tal forma. Ahora le tengo que pedir la carta laboral porque antes no se la pedía y no me fijaba, no era importante. Entonces te vas dando cuenta que hay unos pasos que no te tienes que saltar porque si no te puedes equivocar. Pero también de esa equivocación aprendes para que al siguiente le digas, ¿sabes qué? Dentro de tu depósito vamos a considerar una parte para la limpieza. ¿Por qué? Porque resulta que se van y dejan pues no tan limpio y tenemos que pagar una limpieza profunda y pues bueno, ya es un gasto, ¿no? Entonces mejor ahora lo que hicimos el depósito, dividirlo. Si está todo bien, te lo regresamos. Pero si no está limpio, entonces este se queda y se paga para que quede limpio, para que el siguiente llegue y esté limpio. Y entonces te vas equivocando y vas aprendiendo tus errores. Yo a veces cuando voy por la calle o los aeropuertos, más que todo me ocurre que la gente, Carlos Davis, y bueno, me dicen cosas gentiles y que si nos tomamos una foto. Si yo tengo tiempo, con mucho gusto, pero yo siempre hago esta pregunta. Carlos, gracias, es lindo lo que has dicho, maravilloso, Carlos. Oye, ¿has aplicado? No, todavía no. Entonces no tienes foto. Porque a mí lo que me importa es que lo aplique. No, que mire que vi tus videos, 200 videos. No. Entonces, si lo miras, aplica lo que estamos hablando. Fíjate que eso es súper interesante. Te puedes llenar de teoría durante años. Exacto. O sea, literalmente, escuchar tus 300 podcasts 3 veces. Pero si no tomas acción, o leer el mismo libro 10 veces, pero si dices, ok, ¿qué me llevo? ¿No? Entonces es complicado. Y se le olvida a uno. Mira, hay libros acá que he leído, se me olvida porque uno se lo olvida si uno no practica. En cambio, si uno practica, no solo no se le olvida, sino que lo profundiza, como tú estás diciendo. ¿Y practicar qué es? Es que no tengo plata. Pues no importa, ve y llama y pregunta. ¿Cuántos de estudiantes han visto en los podcasts que han ido a preguntar sin tener un solo centavo? Se les quita la pena, aprenden qué preguntar, cómo preguntar, aprenden qué les pide el banco. Así en el banco les echen la madre, van a dar otro. Y cuando a mí me echen la madre, digo, lo bueno es que ya me la echaron, lo malo es que no será la última vez que me la vuelven a echar. ¿Me entiendes? Claro, es cierto, es que hay que saber preguntar y preguntar y preguntar. Para aprender y luego probarte a ti mismo qué puedes hacer, porque luego uno dice, sí me darán mi crédito hipotecario. Y luego vas y sí, ok, un segundo. Sí, un tercero, sí, un cuarto también. Sí se puede, por supuesto que se puede, pero también hay que buscar formarse y tener un equipo de poder, es decir, gente que te apoye. Vas probando y de repente, pues el aprendizaje cuesta dinero, cuesta tiempo y hay que probar de a poquito, pero verlo hacerlo. Juan, dime, ¿cuál es el peor error que has cometido con bienes raíces y que aprendiste?
Pues yo creo que una vez compramos uno preventa y luego nos arrepentimos. Estaba bien el departamento, pero como que tuvimos miedo. Era como la segunda o tercera hipoteca. Dijimos, no, es mucho, es mucho. Y entonces el prueba de error es que lo cancelamos. Dijimos, no, después. Y luego nos dimos cuenta que era una buena compra. De hecho, ahí tenemos los departamentos y pues bueno, creo que el miedo al tener más hipotecas nos dio como, espérame, después se nos quitó, nos formamos, vimos cómo hacerlo y ahora estamos buscando más, ¿no? Para que puedas seguir creciendo. Entonces yo creo que retar tus miedos es la diferencia en este y cualquier negocio, yo creo, en informarte y retar los miedos. Que es educarse, ¿cierto? Educarse, sí. Educarse. Bueno, la pregunta que termino es, ¿qué le dirías a una persona que dice, pero bueno, pero es que la mujer trabaja con él y lo apoya, en cambio yo no tengo plata y yo estoy mal y me tengo mal sueldo y tengo 3 hijos y bla, 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 y el perro además ladra mucho? Yo creo que revisar sus creencias, quitarse esas creencias, decir, ¿cómo voy a hacer yo el marketing? ¿No? Y lo haces y lo vas buscando y te vas formando. ¿Cómo voy a pedir al banco de una hipoteca? Ay, ¿cómo voy a ir a otro banco a pedir otra hipoteca? Pues tienes que probarte, tienes que informarte y, como dicen en mi pueblo, echando a perder se aprende, y luego te das cuenta que, no pasó nada, te das cuenta que puedes seguir haciendo las cosas. Entonces, probarte, romper esas creencias negativas y quitarte el miedo con tomar acción, porque el miedo te paraliza y muchas veces te quedas, no, con una, vamos despacito, pero no sabes cuál es tu capacidad de crédito. Puedes ir a otro banco y, oye, ¿sabes que me puedes prestar más? Sí, cómo no, aquí está, listo, ahí está. Perfecto. Pero si tú no te la crees, yo creo que es esta parte también de creer en ti y decir, vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, y a ti que estás viendo esto, te quiero decir, mira cómo puedes empezar arrendando lo que tú tienes en tu casa, sin ni siquiera tener otra propiedad. A lo mejor empezar con ese cuarto y aumentar esa rentabilidad, poner unos mueblecitos. O a lo mejor el cuarto de la casa de tu pariente, comienzas con eso y arrendando y conociendo un inquilino, manejando tu plática bien, y empiezas a aprender lo que significa tener la capacidad de arrendar, que la tiene cualquier persona si tiene la educación. Y si no la tienes, puedes ver mis podcasts o puedes comprar mi libro, Un inmueble al año, no hace daño, que seguramente no te va a quebrar. Y ahí puedes comenzar a hacer los cambios que tú quieres y a transformar su vida, como lo hizo Juan, como lo hizo su esposa, como lo hizo su familia, tener la tranquilidad y la paz financiera que ahora tienen, manteniendo su empleo y manteniendo la paz, aunque eventualmente el empleo no siga funcionando. Ellos, como tú, tenían todo lo necesario para lograr su paz y su libertad financiera mucho antes. Lo único que los alejaba era un pensamiento que no es cierto. Tienes todo, comienza ahora. La acción te dará la dirección.